Hola, Altubers. Vamos a hacer uno de esos book hauls rápidos y breves, porque la verdad es que nos acogota un poco la gran producción libresca que hay en estos momentos. Quizá porque después de la pandemia estamos pensando en que vamos a mantener los viejos hábitos adquiridos durante ella, pues ver más series en la tele y ver también y leer más libros. No sé si esto va a ser así, pero en cualquier caso parece que las editoriales están entusiasmadas y no hacen más que poner libros en el mercado. Nosotros aquí tratamos de separar el grano de la paja, vamos a ver si encontramos aquellos que a vosotros os gustan. Yo os los recomiendo porque algunos los he leído, otros no, y conozco a los autores, y algunos de autores nuevos que no conozco, pero que me dan un buen rollo de que me van a gustar. Entonces, bueno, pues esta es una selección personal. Espero que de alguna manera sintonice con vuestros gustos. Vamos a empezar con Juan José Millás y Juan Luis Arzuaga. En principio, si no conocéis el libro anterior de estos dos autores, e incluso la carrera literaria de Juan José Millás, diréis, ¿qué hacen estos dos juntos? Pues la verdad es que escribieron un libro que se titulaba La vida contada por un sapiens a un neandertal y tuvo mucho éxito. El sapiens es Juan Luis Arzuaga, antropólogo, el hombre que ha, junto con otras muchas personas, por supuesto, que ha impulsado la investigación en Atapuerca, un investigador incansable que está siempre avanzando en su trabajo y que aquí se ha encontrado con Juanjo Millás, que es, además de un magnífico escritor, una excelente persona que seguramente se habrá mostrado sorprendido ante el enorme conocimiento de su compañero de aventuras. Pero como Juanjo es también un poco escéptico, pues le pone en ocasiones en dificultades y no se cree todo lo que le explica. De hecho, el propio Arzuaga le dice en alguna ocasión: no te creas todo lo que te digan y no te creas todo lo que te dices, que a veces también nosotros nos engañamos. Esto vendría a ser como la Divina Comedia. En este caso tenemos a Arzuaga, que sería el Virgilio que lleva a Dante por los diferentes círculos del conocimiento. Le lleva a lugares como una clínica veterinaria o a un lugar donde se van tirando los coches. Porque, bueno, con la disculpa de que van a encontrar allí un retrovisor, pues reflexionan sobre la muerte, en este caso, de la máquina. Y este libro es la muerte contada por un sapiens a un neandertal que justamente reflexiona sobre la muerte. Lo hace con conocimiento, con lo que la ciencia sabe sobre todo ello, sobre cómo nos comportamos, qué es lo que nos pasa, cómo de inevitable es la muerte y frente a ella a veces pues siempre cabe un poquito de humor para desdramatizar el tema. La verdad es que es un libro que se lee fantásticamente. No voy a decir como una novela porque no es una novela ni lo necesita. Es un libro sobre la inevitabilidad de la muerte y lo que dos personas con cabeza piensan en torno a ella. Vamos a hablar de algunos clásicos al estilo moderno. Por ejemplo, Luis Mateo Díez. Luis Mateo Díez es un escritor de León que ha creado un universo, en este caso Celama se llama, sería como la Macondo de García Márquez, y bueno, aquel condado que nunca recuerdo cómo es, de Follner, y esos otros lugares como la región de Benet, hay varios ejemplos en la literatura y en este caso es Celama. Ha ambientado en ese territorio la mayor parte de sus novelas a partir de La Fuente de la Edad, que fue una novela seminal, por decirlo de alguna manera, que lanzó el estilo de Luis Mateo Díez a unos niveles literarios verdaderamente estratosféricos. No solo ha creado un mundo, sino que ha creado unos personajes muy recordables. Y esta es una recopilación de cuentos que algunos de ellos están en las novelas, porque va incrustando en ese territorio no tan mágico como Macondo, más real, pero también un territorio imaginado que no tiene por qué encajar exactamente con la realidad, va incluyendo una serie de personajes que verdaderamente son arrebatadores. Y esta es una edición especial de esos cuentos y de algunos que permanecían inéditos, que transcurren también en Celama. Si queréis entrar en el universo de Mateo Díez, que merece mucho la pena, acercaos a este libro porque os va a dar un poco la medida de su trabajo literario. Cómo utiliza las palabras, cómo nos cuenta las cosas, cómo los personajes, a veces maravillosos, a veces terribles, nos van llevando de aquí para allá. Tenemos otro clásico como Patrick Modiano, que entre otras cosas consiguió hace 8 años el premio Nobel y que es un tipo al que hay que recordar siempre por sus muchos
escritos, la mayor parte de ellos breves, otros no tanto, como por ejemplo aquella trilogía de la ocupación, que contaba evidentemente lo que ocurría en Francia durante la ocupación alemana, y de la que de alguna manera es descendiente la fantástica película La Comme Lucien, que dirigió Louis Malle y que escribió Modiano en compañía con el propio Malle. Os recomiendo esta película, creo que ya lo he hecho en alguna ocasión, pero de verdad me parece una de las cumbres del séptimo arte. Bueno, pues aquí Patrick Modiano, que últimamente escribe libros muy cortos, este tiene 100 páginas mal contadas, cuenta una historia ocurrida en dos tiempos. El momento en que a alguien le encargan seguir a una mujer, esto es una especie de novela negra, un investigador que sigue a una mujer, que la pierde y que 30 años más tarde recupera la búsqueda de esa mujer. Sería, pues, por encontrar un paralelismo en el cine, el Vértigo de Hitchcock, ¿no? El hombre que sigue a la mujer, el hombre que la encuentra tiempo más tarde, que de alguna manera está colgado de ella, y todo ello con la economía de medios que hace el bueno de Modiano para todas sus novelas. Esto es perfecto porque lees esta novela y seguramente te vas a quedar colgado de toda la obra del autor. Pero si no te gusta, pues la verdad es que has invertido poco tiempo y poco dinero en ello. Otro clásico es Thomas Wolfe. Es curioso porque la mayor parte de los miembros de la generación perdida, a la que pertenece, por supuesto, acostumbran a decir que es el mejor de todos ellos. Yo creo que fue Hemingway el que dijo aquello de el mejor de todos nosotros es Thomas Wolfe y luego estoy yo. Aunque la Wikipedia dice que eso lo dijo Faulkner, pero yo creo que fue Hemingway. Y por otra parte, yo debo reconocer que, bueno, la verdad es que Wolfe murió muy joven y nos dejó sin un montón de obras. Yo por mi parte es al que menos he leído de esta generación. Generación que incluye a Hemingway, que incluye a Faulkner, que incluye a Dos Pasos, que incluye a Sinclair Lewis, que incluye a un montón de autores que todos conocemos y que todos adoramos de alguna manera, ¿no? Bueno, John Steinbeck, por ejemplo. Y yo he leído mucho más a esa gente que al señor Wolfe, del que recuerdo haber leído solamente del Tiempo y el Río. Una novela que tampoco me fascinó demasiado. O sea que estoy en contra de lo que los mismos compañeros de generación de este hombre opinan de él. No he leído El ángel que nos mira, por ejemplo, que es su primera novela más famosa, y esta vendría a ser la tercera novela imprescindible, menos famosa que las anteriores, pero que también cuenta una historia que me parece muy interesante. La historia de un tipo que deja el sur para ir al norte, para ir a Nueva York, y se encuentra con que las circunstancias no son las que esperaba, como siempre ocurre. Se va uno a un sitio esperando encontrar la felicidad que se busca siempre y es difícil de encontrar en todas partes. Ahí tiene relaciones tormentosas con algunas mujeres, tiene relaciones difíciles con sus empleadores, tiene una especie de agobio existencial que le deja, pues, de alguna manera maltrecho. En La red y La roca. Y ya que estamos en Estados Unidos, un par de novelas en torno al viaje. Gary Stingard en Lake Sussex. Esta es la historia de un vividor, de un triunfador, de alguien que se busca la vida, que se ve agobiado por las circunstancias porque ese buscarse la vida le lleva a situaciones comprometidas y que un día descubre que su hijo es autista, coge al chaval, lo mete en un coche, se van carretera adelante como si fuera los de la generación del viaje, aquellos que se fueron on the road camino adelante. Bueno, esta es una historia que según parece ha tenido mucho éxito en Estados Unidos porque es que les gustan mucho las carreteras. Y en la misma línea podríamos hablar de este desconcierto de Richard Powers. Richard Powers, yo leí una novela de Richard Powers fantástico que era algo así como las canciones de nuestra vida, no, el tiempo de nuestras canciones, y era un repaso a los años 50 absolutamente maravilloso. Y aquí la historia es muy parecida a la de Gary Stingard, porque cuenta la historia de un tipo que también tiene un hijo problemático con el que él trata de alguna manera de conectar, le resulta difícil, las relaciones con la comunidad son complicadas y lo cierto es que tiene que tomar decisiones muy importantes. Tenemos más libros, ¿eh? Vamos ahora con algunas novelas un poquito más ligeritas. Este es un formato verdaderamente curioso. Esto se llama Horror Store y está escrita por Grady Hendrix. ¿Qué es este libro? ¿Qué es esta novela? Pues parece el catálogo de IKEA, ¿no? Bueno, pues estaríamos poco menos en ese territorio,
Porque cuenta las misteriosas circunstancias que transcurren en una gran superficie del tipo de IKEA. Es una tienda diferente, pero ya veis que poco más o menos lo que vende y pone al alcance del público es lo mismo. O sea que aquí tenemos un lugar perfecto para que se desarrolle una historia de terror, porque por las mañanas aparecen cosas rotas, elementos destruidos, cosas desaparecidas, algo ocurre, no se sabe lo que, y entonces 3 currelas de la tienda se presentan voluntarios para quedarse una noche para saber qué es lo que pasa. Y lo que pasa debe ser terrible, pero nosotros no podemos decíroslo. Os lo dejamos ahí como sugerencia. Vamos ahora con una novela negra, más o menos, El corazón de los ahogados, que toma como modelo una novela no negra, como es El 10 negritos de Agatha Christie. Aquí hay una isla, la isla de Alborán. Hay 10 personas, como los 10 negritos del original, que por cierto ya sabéis que ahora ya no se titula 10 negritos, sino eran 10, por aquello de que el término negritos puede resultar ofensivo. Y se ha cambiado la terminología de la canción, en la que decía 10 negritos, etcétera, etcétera, por 10 soldaditos, etcétera, etcétera. Los protagonistas son miembros del ejército español. El propio autor, Daniel Fopiani, es militar y ya tenía alguna novela anterior del género negro ambientada en el seno del ejército, y aquí vuelve a hacerlo con esta clave que todos conocemos de los 10 negritos que van poco a poco muriendo, de la misma forma que la canción indica en cada una de sus estrofas. Y entonces, bueno, pues se trata de saber quién es el malo de la historia y qué es lo que ocurre en esa isla. Otra novela negra es Sobreviviendo, de Arantxa Portavales. Arantxa Portavales lleva ya una buena temporada metiéndose en el territorio de la novela policíaca, criminal, llámese como quiera, y aquí nos cuenta la historia de una mujer que tras la muerte de su marido decide aparecer en un reality que se titula justamente Sobreviviendo. Bueno, pues en ese reality triunfa y se convierte en un auténtico fenómeno, bien conocida por todo el mundo, gracias a lo cual consigue incluso levantar un imperio. Pero de repente, no sé si debo decirlo, pero la mujer protagonista de esta novela se presenta ante la policía y dice, y no voy a decir más. No voy a decir más porque tampoco se trata de destripar los temas. Tenemos aquí el premio de novela Ateneo de Sevilla, que nos devuelve a un viejo conocido, Ignacio del Valle. Alguien recordará que en el vídeo dedicado a Carmen Mola, que sigue por ahí, yo le adjudiqué la paternidad del escritor, de la escritora en este caso. Yo creía que era Ignacio del Valle, pero no, al final se descubrió que eran otros 3 autores que no tienen nada que ver con él. Bueno, son amigos, pero no tienen nada que ver con él. Ignacio del Valle estaba en otras cosas, haciendo, por ejemplo, Cuando giran los muertos, que es una novela más de la serie de Arturo Andrade. Arturo Andrade es un investigador al que conocimos durante su estancia en la División Azul, y después, después de la Segunda Guerra Mundial volvió a España, pues ha seguido investigando casos. En esta ocasión se va a México porque tiene que cuidar de un científico, de un escritor, un diplomático español que desaparece en México, y allí tenemos al bueno de Andrade buscando por todas partes al individuo desaparecido. Debo decir, porque así me lo parece, que Ignacio del Valle es, además de creador de intrigas muy potentes, un magnífico escritor, y en consecuencia de eso se benefician las novelas que escribe. La verdad es que merece mucho la pena leer a Ignacio del Valle. Yo siempre lo hago con gran entusiasmo. Y también tengo el premio de Ateneo Joven de Sevilla, que se entrega a gente con menor edad, aunque no llegan a decirnos aquí cuánta tiene, pero es un joven que ha escrito La conjetura de Reiner. La conjetura de Reiner nos habla de un tipo que trata de descubrir el momento exacto de la muerte, es decir, que nos va a decir a nosotros, como en esa aplicación que hay por ahí, tal y como hemos vivido, el momento en que vamos a morir. Y luego siempre falla porque ahí está Keith Richards para demostrar que esa aplicación no acierta. Bueno, pues La conjetura de Reiner es también, además de esta trama, digamos, científica, una historia negra, de intriga, de emoción, con asuntos relacionados con este tipo de investigación. En otro terreno de la novela Enigma tenemos a Laurie Elizabeth Flynn, que ha escrito Chicas encantadoras. La verdad es que es un tema bastante recurrente, esto de alguien que ha conseguido triunfar en la vida y un día le llaman y le dicen, oye, que nos vamos a reunir
porque tenemos que arreglar aquel asuntillo que nos quedó pendiente de cuando éramos jóvenes. Y entonces la mujer vuelve al lugar de origen y ahí se encuentra con las amigas y resulta que hay hechos muy terribles en su historial y tendrán que arreglarlos. Bueno, lo dejamos ahí. No lo dejamos ahí. Dejamos este libro ahí. Y hablamos de Lucía Lidmayer, que ha publicado Cauterio. Es una escritora argentina que habla de dos mujeres. Una mujer que en la actualidad ha sido abandonada por su pareja y se marcha. Ella vive en Barcelona, se va a Madrid, convencida de que el fin del mundo está próximo. Y al mismo tiempo la novela la relaciona con una mujer que cruzó el Atlántico en su momento y se fue a América para descubrirse a sí misma y descubrir también, pues lo que antes decíamos con respecto a otra novela, que la felicidad es difícil de encontrar en todas partes. La mezcla de estas dos historias da como resultado esta novela. Y tenemos a Natasha Brown en Reunión, que de alguna manera también nos retrotrae a otro libro del que hemos hablado. Tenemos a una triunfadora, una mujer negra británica que ha conseguido triunfar en el mundo de los negocios, que un día va a una fiesta y según va a la fiesta, pues va recordando cómo ha sido su vida y cómo han pasado los años y cómo ha conseguido llegar donde está. Naturalmente, las cosas no han sido fáciles y según aquella vieja frase de que detrás de cada fortuna hay un gran crimen, pues seguramente aquí también tendremos algo de esto. Y como último libro tenemos Peluquería y Letras, que es un título muy sugerente de Juan Pablo Villalobos, que es un autor mexicano que él dice que esta podría ser una novela picaresca, ciertamente breve, no llega a las 90 páginas, y cuenta las aventuras de un tipo que va a hacerse una colonoscopia y una vez llegado a ese sitio entra en algo así como el País de las Maravillas, pero justamente lo contrario. Bueno, el País de las Maravillas ya era también bastante terrorífico y se encuentra con una serie de circunstancias que acaban casi volviéndole loco. Bueno, estos son los libros que hemos seleccionado y como siempre vamos a terminar con un cómic. Se titula Reckless y es obra de Ed Brubaker y Sean Phillips. Yo creo que estos dos son ya suficientemente conocidos en el mundo del cómic para que no necesiten presentación alguna, pero no obstante, lo diré. Brubaker estaba haciendo superhéroes, pero un buen día decidió dejarlo, creó la serie Criminal, que todavía sigue en funcionamiento por ahí, y luego ha estado creando otras como Incógnito y muchas más, Matar o Ser Muerto, y cómics independientes, la mayor parte de los cuales, lo digo porque hay uno, Velvet, que tiene otro dibujante, han sido dibujados por Sean Phillips. Es verdad que quizás se han acomodado un poquito, que ya no nos sorprenden magistralmente con sus guiones nuevos, e incluso yo diría que Phillips ha bajado un poco el dibujo característico, quizá porque Brubaker le obliga a dibujar mucho, y esto prácticamente cada trimestre sale un nuevo álbum de estos dos, y ese es un ritmo verdaderamente diabólico. Pero bueno, yo creo que los lectores, al encontrarnos en el mundo de Brubaker y Phillips, nos encontramos en un territorio muy cómodo para todos y nos lo pasamos muy bien. Y este es el primer álbum de una nueva serie que ya tiene varios álbumes. De hecho, dentro de poco va a publicarse el segundo Entre Nosotros en Estados Unidos y que nos habla de un detective al viejo estilo, un detective que tiene que investigar en territorios muy sórdidos, muy sucios, muy complicados y bastante corruptos, y que, como siempre, tiene pues el grafismo del señor Phillips, que ya digo, aunque ha bajado un poco el pistón, siempre es muy agradable. Ahí lo dejamos. Hasta aquí nuestro repaso a los libros de la actualidad.